Los herederos de Midgard. Una saga de destino, valor y redención. Capítulo 1. En el despertar del destino, en las tierras heladas del norte de Midgard, donde los vientos susurran leyendas ancestrales y las auroras boreales danzan como espíritus divinos, se alzaba una pequeña aldea que parecía detenida en el tiempo. Las casas de madera maciza, con sus techos cubiertos de nieve cristalina, se agrupaban alrededor de un gran salón central como guerreros protegiendo a su Jarl, corazón del invierno más crudo que los ancianos recordaban. Y sin embargo, en esta noche particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Las llamas de las antorchas bailaban con una intensidad inusual. Los cuervos volaban en patrones que ningún vidente había visto antes. Y los lobos aullaban melodías que parecían cantos proféticos. En el centro de esta aldea vivía Leif Thorvaldsson, un joven de 13 inviernos, cuyos ojos azules como el hielo marino brillaban con una determinación que desmentía su corta edad. Su padre, Jarl Thorvald, era un hombre imponente, cuya barba rojiza y porte noble comandaban respeto en toda la región. Como líder de su pueblo, había enfrentado tormentas, bestias salvajes y invasores, pero esta noche enfrentaría algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. «Hijo mío», resonó la voz profunda de Thorvald, mientras se acercaba a Leif en el gran salón, donde los habitantes de la aldea se habían reunido para celebrar el cumpleaños del joven. El fuego crepitaba en el centro, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. «Has llegado a una edad donde debes conocer el legado de nuestra sangre». Leif se erguió, sintiendo instintivamente que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Su hermana menor, Freya, una niña de 9 años con cabello dorado, como el trigo de verano, y ojos verdes, que parecían reflejar los misterios del bosque, observaba desde su lugar junto a su madre, Astrid la sabia. El Jarl extendió una caja envuelta en lino fino, cuyo peso parecía trascender lo físico. «Esta espada perteneció a tu abuelo, Eric el Audaz», explicó con solemnidad. «La portó en innumerables batallas, pero más importante aún, la usó para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Ahora es tuya, pero recuerda, una espada no te convierte en guerrero. Es el corazón noble lo que forja al verdadero héroe». Cuando Leif desenvolvió el regalo, quedó sin aliento. La espada que emergió del lino era una obra maestra de la artesanía vikinga. La hoja brillaba con un fulgor que parecía interno, como si estuviera forjada con luz de estrella. Las runas grabadas en el acero pulsaban suavemente, y cuando sus dedos tocaron la empuñadura de cuero, una sensación extraordinaria lo recorrió. Era como si 1000 voces ancestrales le susurraran al oído, como si la sabiduría de generaciones de guerreros fluyera a través de sus venas. Por un momento, el salón se desvaneció y pudo ver visiones de batallas heroicas, de sacrificios nobles, de hombres y mujeres que habían dado sus vidas por proteger lo que amaban. «¿Sientes eso, hermano?», preguntó Freya con voz temblorosa, acercándose a él. Sus ojos verdes brillaban con una luz extraña, como si ella también estuviera experimentando algo sobrenatural. Antes de que Leif pudiera responder, la puerta del salón se abrió de par en par. El viento helado se coló junto con Sigurd, anciano, el hombre más sabio de la aldea, cuyo rostro normalmente sereno estaba marcado por una urgencia que heló la sangre de todos los presentes. «Jarl», exclamó Sigurd, su voz áspera cortando el aire como una hoja. «Algo extraordinario está sucediendo en toda la aldea. Los niños han cambiado. Es como si los mismísimos dioses hubieran despertado poderes ancestrales en ellos». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Los adultos intercambiaron miradas llenas de asombro y temor, mientras los niños se acercaban instintivamente a sus padres, sintiendo que algo trascendental estaba ocurriendo. «Explícate, viejo amigo», ordenó Thorvald, su instinto de líder.
tomando control. ¿Qué has presenciado exactamente? Sigurd luchó por recuperar el aliento, sus palabras saliendo entrecortadas. Esta mañana Hilda, la hija de Arne el leñador, se encontraba recogiendo ramas en el bosque, cuando un oso gigantesco emergió rugiendo entre los árboles. Cualquier niña habría huido despavorida, pero Hilda, ella se irguió y rugió de vuelta en el oso. Esa bestia feroz se postró ante ella como si reconociera a una reina de la naturaleza. Los murmullos de incredulidad llenaron el aire, pero Sigurd alzó la mano pidiendo silencio. «Ann, y eso no es todo». Katan, el hijo de Bjorn, el herrero, encendió fuego con solo mirarlo. No hubo chispa ni eslabón, simplemente dirigió su mirada hacia la leña húmeda y las llamas brotaron como si obedecieran su voluntad. Liv sintió como su corazón se aceleraba, la sensación que había experimentado con la espada. Ese despertar extraño en su interior comenzaba a tener sentido de una forma que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. «Trae a los niños afectados», ordenó Thorvald. «Tebim, ¿qué está sucediendo?» Uno por uno fueron llegando los niños que habían experimentado manifestaciones inexplicables. Hilda llegó primero, una niña valiente de 12 años, cuyos ojos ahora parecían contener la sabiduría del bosque. Keita la siguió, un chico robusto de 14 años, cuyas manos irradiaban una calidez constante que consolaba a quienes lo rodeaban. Después llegaron Astrid la joven, una niña de 11 años que había descubierto que podía crear ilusiones hermosas que tranquilizaban a los bebés que lloraban. Eric el sanador, un muchacho gentil de 12 años cuyas manos habían curado la herida infectada de un caballo. Bjorn el fuerte, un joven de 15 años que había levantado una viga caída que normalmente requería a 4 hombres. Y finalmente, Magnus el observador, un niño de 10 años, que afirmaba poder escuchar los pensamientos de los animales. Cuando Freya se unió al grupo, fueron 7 en total, y algo extraordinario sucedió. Una energía palpable llenó el aire, como si sus presencias combinadas crearan una resonancia que trascendía lo mortal. «Freya», susurró Liv, colocando una mano protectora en el hombro de su hermana. «¿Qué sientes?» La niña lo miró con ojos que parecían contener galaxias enteras. «Escucho voces, hermano. Voces que me hablan desde lugares lejanos, que me cuentan historias de lo que fue y lo que será. Veo imágenes de una gran aventura, de decisiones que cambiarán el mundo, de un destino que nos aguarda a todos nosotros». En ese momento, como si hubiera sido convocada por las palabras proféticas de la niña, la puerta del salón se abrió una vez más. Esta vez, la figura que entró no pertenecía a su mundo conocido. Era una mujer de belleza sobrenatural, alta y elegante, con cabello plateado que brillaba como rayos de luna y ojos de un azul tan profundo que parecían contener los secretos del cosmos. Vestía ropas que no pertenecían a ninguna cultura conocida, tejidas con hilos que reflejaban colores imposibles y que cambiaban según el ángulo de observación. «Soy Sigrun», declaró, y su nombre despertó ecos de leyendas ancestrales en las mentes de todos los presentes. Su voz resonaba con la autoridad de Iones, pero también con una calidez maternal que tranquilizó a los niños. «Soy una mensajera de los dioses, y he venido porque ha llegado el momento de que estos jóvenes extraordinarios conozcan su verdadero destino». Se acercó al grupo de niños, su mirada deteniéndose en cada uno como si pudiera leer las líneas del destino escritas en sus almas. «Estos niños», continuó, su voz llenando el salón con una magia sutil, «no han desarrollado habilidades al azar. Llevan en su sangre la herencia divina de los antiguos héroes. Son los herederos de Midgard, nacidos en una época de gran necesidad cósmica». Thorvald, aunque impresionado por la presencia sobrenatural de la mujer, mantuvo su autoridad como líder,
¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué clase de destino aguarda a nuestros hijos? Sigrun sonrió, pero había una mezcla de orgullo y preocupación en su expresión. Una profecía ancestral, inscrita en las piedras rúnicas de Osgard, mucho antes de que sus antepasados navegaran estos mares, habla de estos herederos. Dice que cuando las fuerzas del caos amenacen con sumergir todos los mundos en la oscuridad eterna, nacerán aquellos que portan la esencia misma de los dioses. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio expectante. Ellos tendrán el poder de preservar el equilibrio del cosmos, o de alterarlo para siempre. Su elección determinará si la luz prevalece o si la oscuridad consume toda la creación. Un silencio mortal se apoderó del salón. Las implicaciones de esas palabras pesaban sobre todos como una responsabilidad inmensa. Liv miró a su hermana, luego a los otros niños, y finalmente a la espada que aún sostenía en sus manos. De repente, el peso del arma parecía infinitamente. «Mayor, ¿y qué papel juego yo en todo esto?», preguntó Liv, aunque una parte de su corazón ya conocía la respuesta. Sigrun se acercó a él, y cuando sus ojos se encontraron, Liv sintió como si estuviera mirando directamente al corazón. «Del Universo, tú, Liv Thorvaldson, has sido elegido para ser el guardián y guía de estos herederos. La espada de tu ancestro ha despertado en ti no solo poder, sino también la sabiduría para usarlo correctamente. Serás su protector, su hermano Mayor, y cuando llegue el momento crucial, su inspiración para tomar las decisiones correctas». En ese instante, como si las propias palabras de Sigrun hubieran abierto una puerta en la realidad, Liv sintió una transformación comenzar en su interior. La espada en sus manos comenzó a brillar con una luz dorada y cálida, y las runas grabadas en la hoja se encendieron como constelaciones nacientes. Una oleada de poder fluyó por su cuerpo, pero no era un poder destructivo. Era como una llama interior que lo llenaba de determinación y compasión. Por primera vez en su vida, comprendió verdaderamente lo que significaba ser un líder. No se trataba de dominar a otros, sino de inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos. No se trataba de tomar decisiones por otros, sino de ayudarlos a tomar decisiones sabias. Pero con este despertar llegó también una premonición inquietante. Más allá de las montañas nevadas, en lugares donde la luz del sol nunca llegaba, fuerzas ancestrales del caos habían percibido este nuevo poder. Criaturas que habían dormido durante milenios comenzaron a agitarse, y seres de malevolencia pura dirigieron su atención hacia esta pequeña aldea en el norte de Midgard. «Los enemigos vendrán», continuó Sigrun, como si hubiera leído sus pensamientos, pero no están preparados todavía. Deben entrenarse, deben aprender a trabajar juntos, deben descubrir las profundidades de sus habilidades y, más importante aún, deben aprender a controlarse a sí mismos. Freya se adelantó, su voz clara cortando la tensión. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «El tiempo suficiente para convertirse en quienes están destinados a ser», respondió Sigrun con una sonrisa que mezclaba esperanza y determinación. «Pero, Takwen, y cada lección aprendida podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota cuando llegue el momento de la verdad». Esa noche, mientras la aldea procesaba las revelaciones extraordinarias, los 8 jóvenes elegidos se reunieron en el hogar de Liv. La familia Thorvaldson había condicionado el gran salón para que todos pudieran dormir juntos, sintiendo instintivamente que su unión era crucial. Mientras las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera, los herederos hablaron en voz baja sobre sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas. «¿Creen que realmente podremos hacer esto?», preguntó Astrid. La joven, su voz apenas un susurro. «Quiero decir, somos solo niños. ¿Cómo podemos salvar mundos enteros?». Magnus, el más joven del grupo,
respondió con una sabiduría que sorprendió a todos. Mi abuela siempre decía que los robles más grandes crecen de las semillas más pequeñas. Tal vez no importa lo pequeños que somos ahora, sino lo grandes que podemos llegar a ser. Bjorn el Fuerte asintió pensativamente. Y no estamos solos. Tenemos poderes que apenas comenzamos a entender. Tenemos a Sigrun para guiarnos y, más importante aún, nos tenemos unos a otros. Hilda, que había permanecido callada acariciando a un gato que había aparecido misteriosamente y se había acurrucado en su regazo, finalmente habló. Los animales me dicen cosas extrañas. Hablan de una gran oscuridad que se acerca, pero también de una luz que será más brillante que cualquier cosa que el mundo haya visto. Dicen que esa luz somos nosotros, pero solo si permanecemos unidos. Katen, cuyas manos seguían irradiando esa calidez reconfortante, añadió mi padre. Siempre dice que el hierro se vuelve más fuerte cuando se forja con otros metales. Tal vez nuestros poderes se vuelvan más fuertes cuando los combinamos. Eric el sanador, que había estado escuchando atentamente, ofreció su perspectiva gentil. He estado pensando en lo que dijo Sigrun sobre el equilibrio. Tal vez nuestro verdadero poder no está en ser fuertes individualmente, sino en mantener el equilibrio entre todos nosotros. Leaf observó a sus compañeros, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. Entonces estamos de acuerdo, dijo finalmente. Haremos esto juntos, aprenderemos llantos, y sin importar lo que venga, nunca nos abandonaremos unos a otros. Freya sonrió, y por un momento su sonrisa brilló con una luz profética. He visto fragmentos de nuestro futuro en mis sueños, reveló. No puedo ver todo claramente, pero sí sé esto. La aventura que nos espera será más extraordinaria de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Capítulo 2. Los primeros pasos del entrenamiento. Los días que siguieron al despertar de los poderes fueron intensos y llenos de descubrimientos asombrosos. Sigrun había establecido un régimen de entrenamiento que desafiaba no solo las habilidades físicas de los herederos, sino también su comprensión del mundo y de sí mismos. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las montañas nevadas, los 8 jóvenes se reunían en un claro especial del bosque que Sigrun había elegido para sus lecciones. Era un lugar mágico donde los árboles formaban un círculo natural y donde la energía de la tierra parecía concentrarse, facilitando el aprendizaje y la práctica de sus habilidades extraordinarias. El primer principio que deben entender, les explicó Sigrun durante una de sus primeras lecciones, mientras todos se sentaban en círculo sobre pieles de lobo, es que sus poderes no son herramientas externas que pueden usar a voluntad, son extensiones de sus almas, reflejos de quienes son en su interior más profundo. Para demostrar su punto, pidió a Katan que intentara crear fuego mientras estaba enfadado. El joven se concentró intensamente, pero las llamas que logró producir eran irregulares y agresivas, amenazando con extenderse fuera de control. Ahora, continuó Sigrun, intenta de nuevo, pero esta vez piensa en algo que te traiga paz y feliz. Katan cerró los ojos y una sonrisa suave cruzó su rostro. Cuando extendió sus manos esta vez, el fuego que apareció era hermoso y controlado, bailando con gracia y proporcionando exactamente la cantidad correcta de calor para mantener cómodo a todo el grupo. ¿Ven la diferencia?, preguntó Sigrun. El poder alimentado por emociones negativas se vuelve destructivo e impredecible. El poder canalizado a través de emociones positivas se convierte en una fuerza de creación y protección. Esta lección se aplicaba a cada uno de los herederos, de maneras únicas. Hilda descubrió que su conexión con los animales era más fuerte cuando se acercaba a ellos con amor genuino en lugar de con el deseo de controlarlos. Magnus aprendió que podía escuchar los pensamientos de las criaturas
más claramente cuando abría su corazón con compasión. Astrid la joven desarrolló sus ilusiones más hermosas cuando las creaba para alegrar a otros en lugar de para impresionar. Eric encontró que sus habilidades de sanación se amplificaban cuando realmente sentía el dolor de quien intentaba curar. Bjorn descubrió que su fuerza sobrehumana era más controlada y útil cuando la usaba para ayudar en lugar de para demostrar su poder. Liv, como líder del grupo, enfrentaba desafíos únicos. Su espada ancestral respondía no solo a su propia fuerza de voluntad, sino también a su capacidad de inspirar y unificar a sus compañeros. Cuando lograba sincronizar sus emociones con las del grupo, el arma brillaba con una luz que parecía capaz de cortar a través de cualquier oscuridad. Freya, con sus visiones del futuro, aprendió la lección más compleja de todas. El futuro no está grabado en piedra, le explicó Sigrun durante una sesión individual. Lo que ves son posibilidades basadas en las acciones y decisiones presentes. Tu don no es predecir un destino inevitable, sino ayudar a tu grupo a elegir el mejor camino entre muchas opciones. Mientras los días se convertían en semanas, los herederos no solo desarrollaron sus habilidades individuales, sino que también comenzaron a descubrir algo aún más poderoso: a la sinergia de trabajar. Durante un ejercicio de entrenamiento particularmente desafiante, donde Sigrun les pidió que movieran una enorme roca que bloqueaba un sendero del bosque, descubrieron accidentalmente que sus poderes podían combinarse de maneras extraordinarias. Bjorn aplicó su fuerza sobrehumana, pero la roca apenas se movió. Entonces Catan añadió su fuego para calentar y expandir la piedra, mientras Eric usó sus habilidades para fortalecer los músculos de Bjorn. Astrid creó ilusiones que confundieron la percepción de peso de la roca. Magnus se comunicó con los topos bajo tierra para aflojar el suelo, y Hilda llamó a un grupo de osos para que ayudaran con la tarea. Freya coordinó todos estos esfuerzos usando sus visiones para ver el momento exacto cuando todos debían actuar simultáneamente. Mientras Liv canalizó la determinación de todo el grupo a través de su espada, creando un campo de energía que amplificó todos sus poderes. El resultado fue espectacular. La roca no solo se movió, sino que se elevó suavemente en el aire y se reposicionó exactamente donde querían, como si pesara menos que una pluma. ¡Extraordinario!, Sigrun, aplaudiendo con genuina admiración. Han descubierto intuitivamente lo que toma años enseñar a los magos más avanzados. Cuando trabajan en verdadera armonía, sus habilidades individuales se multiplican exponencialmente. Este descubrimiento cambió todo el enfoque de su entrenamiento. En lugar de concentrarse únicamente en el desarrollo individual, comenzaron a practicar técnicas de coordinación grupal, aprendiendo a sincronizar no solo sus acciones, sino también sus emociones y intenciones. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento grupal cuando Freya tuvo su primera visión verdaderamente clara del futuro. Sus ojos se pusieron blancos, su cuerpo se puso rígido, y cuando habló, su voz tenía un tono profético que hizo que todos se detuvieran para escuchar. Veo fuego y hielo chocando bajo un cielo rojo, murmuró en trance. Veo criaturas de pesadilla marchando desde tierras donde nunca sale el sol. Veo una batalla que determinará el destino de no solo nuestro mundo, sino de muchos mundos. Hizo una pausa, sus ojos aún blancos, su respiración agitada. Pero también veo esperanza. Veo luz que emerge de la oscuridad. Veo amor que conquista al odio. Veo sacrificio que se convierte en triunfo. Cuando sus ojos recuperaron su color normal y su cuerpo se relajó, todos la rodearon con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Liv, tomando gentilmente su mano. Freya sintió, aunque parecía agotada. Estoy bien, pero lo que vi
a suceder pronto. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. Sigrun se acercó, su expresión grave. ¿Qué tan pronto? Semanas, tal vez un mes como máximo, respondió Freya con voz temblorosa. Y cuando llegue, tendremos que estar listos no solo para luchar, sino para tomar decisiones que cambiarán todo. Esa noche, después de que los otros herederos regresaran a sus hogares, Liv se quedó despierto en su habitación, mirando por la ventana hacia el bosque nevado. La espada de su abuelo descansaba a su lado, emitiendo un suave resplandor que se había vuelto constante desde que sus poderes se manifestaron. Su hermana Freya entró silenciosamente y se sentó a su lado en la cama. ¿Tienes miedo? La preguntó con la honestidad directa que solo los hermanos pueden compartir. Liv consideró la pregunta cuidadosamente. Sí, admitió finalmente, pero no del peligro que viene. Tengo miedo de no estar a la altura de lo que todos esperan de mí. Tengo miedo de tomar decisiones equivocadas que lastimen a las personas que amo. Freya sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. ¿Sabes qué vi en mis visiones que no les dije a los otros? ¿Qué? Vi que tu mayor fortaleza no viene de tu espada ni de tus poderes. Viene del hecho de que te preocupas tanto por hacer lo correcto que siempre encontrarás una manera de hacerlo, incluso cuando parezca imposible. Sus palabras proporcionaron a Liv una tranquilidad que no había sentido en días. Se dio cuenta de que tal vez ser un líder no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a buscarlas junto con aquellos que confiaban en él. Al día siguiente, el entrenamiento tomó un nuevo sentido de urgencia. Sigrun introdujo ejercicios más complejos y desafiantes, preparando a los herederos no solo para el combate físico, sino también para las decisiones morales difíciles que tendrían que enfrentar. Recuerden, les dijo mientras practicaban maniobras de combate coordinado. El verdadero enemigo no es cualquier criatura o fuerza externa. El verdadero enemigo es la tentación de usar su poder de maneras que comprometan sus valores. Fieles a quienes son, y ninguna oscuridad podrá corromperlos. Fue durante una de estas sesiones finales de entrenamiento cuando llegó la primera señal real de la amenaza que se acercaba. Los animales del bosque comenzaron a comportarse de manera extraña, huyendo hacia el sur en grupos masivos, como si escaparan de algo terrible. Hilda fue la primera en notar el patrón. Los animales están en pánico, reportó después de comunicarse con varios grupos de criaturas en fuga. Hablan de una frialdad que no es natural, de sombras que se mueven solas, de una presencia que hace que incluso los depredadores más feroces tiemblen de miedo. Magnus confirmó sus observaciones. Los cuervos que vuelan desde el norte dicen que el cielo mismo se ha vuelto malévolo en esa dirección. Hablan de auroras que no son verdes sino rojas como la sangre, y de sonidos en el viento que no deberían existir. Sigrun reunió al grupo esa tarde en el claro de entrenamiento, su expresión más seria de lo que nunca la habían visto. Llegado el momento, anunció. Las fuerzas de las que habla la profecía han comenzado a moverse. Deben regresar a la aldea inmediatamente y preparar a sus familias. ¿Preparar a nuestras familias para qué?, preguntó Liv, aunque temía conocer la respuesta. Para lo que viene después, respondió Sigrun con solemnidad. Su verdadera prueba está a punto de comenzar, y con ella, el destino de Midgard quedará en sus manos. Capítulo 3. La llegada de las sombras. El regreso a la aldea esa tarde fue tenso y lleno de presagios inquietantes. Incluso los aldeanos más simples podían sentir que algo fundamental había cambiado en el aire. Los bebés lloraban sin razón aparente, los perros aullaban hacia el norte, y las llamas de las antorchas parpadeaban como si lucharan contra una oscuridad invisible. Jarl Thorwald convocó inmediatamente a una reunión de emergencia en el gran salón. Cuando los herederos llegaron junto con sus familias, encontraron a toda la comunidad reunida, sus rostros marcados por una mezcla de preocupación y determinación. Sigurd ha traído noticias perturbadoras, anunció Thorwald,
su voz resonando con la autoridad de un líder experimentado. Los vigías en las torres del norte reportan luces extrañas en el horizonte y temperaturas que caen más allá de lo natural. Incluso para nuestros inviernos más duros, el anciano Sigurd se adelantó, apoyándose pesadamente en su bastón. No son solo las luces y el frío lo que me preocupa, dijo con voz grave. Los comerciantes que llegaron esta mañana desde aldeas más al norte hablan de asentamientos enteros encontrados vacíos, como si sus habitantes hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. Un murmullo de inquietud recorrió Estos eran tiempos duros, pero la idea de aldeas enteras desapareciendo era algo que trascendía sus experiencias más terribles. Fue entonces cuando Freya se adelantó, su pequeña figura irradiando una autoridad que desmentía su edad. «Debo decirles algo», anunció, su voz clara cortando a través del murmullo de conversaciones. «He visto lo que viene en mis visiones, y debemos estar preparados». La multitud se calló completamente, todos los ojos enfocados en la niña que había desarrollado una reputación de vidente entre los aldeanos. «Criaturas de hielo y sombra marchan hacia nosotros», continuó Freya, su voz manteniéndose firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. «Son seres de una época anterior, despertados por fuerzas que buscan desequilibrar el mundo, pero también he visto que tenemos la fuerza para enfrentarlos si permanecemos unidos y confiamos unos en otros». Arne el leñador, un hombre práctico, cuya hija Hilda era una de las herederas, habló desde la multitud. «¿Qué clase de criaturas? ¿Y cómo podemos prepararnos para enfrentar algo que nuestros antepasados solo conocían en leyenda?» Antes de que Freya pudiera responder, Sigrun apareció en la entrada del salón, como si hubiera sido convocada por la urgencia del momento. Su presencia inmediatamente tranquilizó los nervios tensos de la multitud. «Los enemigos que se acercan son Jotuns», explicó, acercándose al centro del salón. «Gigantes de hielo y caos primordial que han dormido en las regiones más frías del norte durante milenios. Han sido despertados por una fuerza que busca usar su poder destructivo para sus propios fines». Bjorn el herrero, padre de Catán, se irguió desde su lugar entre la multitud. «¿Y qué papel juegan nuestros hijos en todo esto? Son valientes, pero siguen siendo niños». Sigrun dirigió su mirada hacia los 8 herederos que se habían agrupado instintivamente cerca del fuego central. «Sus hijos no son niños ordinarios, como ya han comenzado a darse cuenta. Cada uno de ellos porta una chispa de poder divino que puede equilibrar la balanza contra las fuerzas del caos». Liv sintió el peso de todas las miradas sobre él y sus compañeros. Era un momento decisivo, donde podrían retroceder y dejar que otros enfrentaran el peligro, o dar un paso adelante y aceptar el destino que parecía haber sido escrito para ellos mucho antes de su nacimiento. «No nos quedaremos escondidos mientras nuestro pueblo enfrenta el peligro», declaró Liv, su voz juvenil pero firme, resonando en el salón. «Hemos estado entrenando para este momento, y aunque tengamos miedo, también sabemos que tenemos habilidades que pueden marcar la diferencia». Hilda se unió a él, con una determinación feroz brillando en sus ojos. «Los animales del bosque confían en mí para proteger su hogar. No los decepcionaré». Uno por uno, cada heredero expresó su compromiso. Keiten habló de usar su fuego para mantener a raya el frío sobrenatural. Astrid prometió crear ilusiones que confundirían a los enemigos. Eric se ofreció a sanar a cualquiera que resultara herido. Bjorn el fuerte juró usar su poder para proteger a los más vulnerables. Magnus prometió usar su comunicación con los animales para proporcionar inteligencia sobre los movimientos del enemigo. Freya fue la última en hablar, y cuando lo hizo, su voz llevaba el peso de la profecía. «He visto que esta batalla no se ganará con fuerza bruta, sino con coraje
sacrificio y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Choctaws, podemos lograr lo imposible. La conversación fue interrumpida por un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Un rugido distante que parecía ser eco desde las profundidades de la tierra misma. Era un sonido que ningún animal conocido podía producir, profundo y resonante, cargado con una malevolencia que se sentía física. «Han llegado», susurró Sigrun, su rostro palideciendo, más rápido de lo que esperaba. A través de las ventanas del gran salón, pudieron ver un resplandor extraño en el horizonte norte. No era la luz cálida del fuego, sino un fulgor frío y azulado que pulsaba como un corazón gigantesco. Thorvald tomó el control inmediatamente. Mujeres y niños al centro de la aldea. Guerreros a sus posiciones en las murallas. Sigurd, organiza a los arqueros. Se volvió hacia los herederos. ¿Están realmente listos para esto? Leif miró a sus compañeros, viendo en sus rostros jóvenes la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en su propio corazón. «Tan listos como podemos estar», respondió. «Pero no lucharemos solos, ¿verdad?» «Nunca», respondió Thorvald con orgullo paterno, brillando en sus ojos. «Esta es nuestra aldea, nuestra gente, nuestro hogar. Luchamos juntos o no luchamos en absoluto». Los siguientes minutos fueron un torbellino de preparativos. Los guerreros de la aldea se armaron con sus mejores armas, aunque todos sabían que el acero mortal tendría poco efecto contra criaturas de leyenda. Las mujeres organizaron refugios para los más vulnerables, mientras los ancianos entonaron cantos de protección que habían sido pasados de generación en generación. Los herederos se reunieron brevemente en el hogar de Leif para una última coordinación. Sigrun los acompañó, proporcionando consejos finales mientras revisaban sus estrategias. «Recuerden», les dijo mientras ajustaba el arnés que sostenía la espada ancestral de Leif. «Los Jotuns son criaturas de caos primordial. Se alimentan del miedo, la desesperación y la división. Su mayor arma contra ellos es la unidad y la determinación inquebrantable». «¿Cómo los detenemos exactamente?», preguntó Magnus, su voz traicionando los nervios que todos sentían. «No necesitan destruirlos», explicó Sigrun cuidadosamente. «Los Jotun son parte del orden natural del cosmos, pero han sido corrompidos y dirigidos mal. Si pueden purificar esa corrupción, es posible que puedan ser devueltos a un estado de equilibrio». Eric el sanador se animó ante esta perspectiva. «¿Quieres decir que podemos curarlos en lugar de lastimarlos?» «Exactamente», asintió Sigrun. «Pero requerirá que todos trabajen juntos de maneras que nunca han intentado antes. Leif deberá canalizar no solo su propia determinación, sino la voluntad colectiva de toda la aldea. Freya deberá ver más allá del presente inmediato para encontrar el momento exacto para actuar. Los demás deberán estar dispuestos a arriesgar todo por la posibilidad de sanación en lugar de destrucción». El rugido se escuchó de nuevo, esta vez mucho más cerca, seguido por el sonido de árboles siendo arrancados de raíz. A través de las ventanas, pudieron ver las primeras figuras masivas emergiendo del borde del bosque. Los Jotuns eran incluso más impresionantes de lo que las leyendas sugerían. Se alzaban como torres vivientes de hielo y músculo, sus formas humanoides, pero distorsionadas por el poder primordial que corrían por sus venas. Sus ojos brillaban con una luz fría que parecía absorber la calidez del mundo circundante. Su líder, una criatura colosal que se alzaba por encima de los otros, avanzó hacia la aldea con pasos que hacían eco como avalanchas. Cuando habló, su voz resonó como el choque de icebergs. «Habitantes de este lugar insignificante», rugió, su aliento creando nubes de vapor helado que se extendían hacia las murallas de la aldea. «Hemos venido por los que portan el poder de los antiguos. Entréguenlos, y su asentamiento será preservado. Desde las murallas,
Thorvald respondió con la autoridad de un verdadero líder. Esta es la aldea de los libres. No entregamos a nuestros hijos a nadie, mortal o inmortal. El Jotun líder rugió de frustración, un sonido que hizo temblar los cimientos de cada edificio. Entonces todos compartirán el destino que han elegido. Con esa declaración, la batalla comenzó. Los Jotuns avanzaron como una marea de hielo y furia, pero los defensores de la aldea no retrocedieron. Los arqueros dispararon sus flechas, que se convirtieron en líneas de fuego al pasar cerca de Catán. Los guerreros cargaron con gritos de batalla, que resonaron con una valentía que desmentía las probabilidades imposibles que enfrentaban. Fueron los herederos quienes verdaderamente cambiaron el curso de la batalla. Trabajando con una coordinación que parecía sobrenatural, comenzaron a tejer sus habilidades individuales en un tapiz de poder que era mayor que la suma de sus partes. Liv se lanzó hacia el frente, su espada ancestral brillando con una luz que parecía cortar a través de la propia oscuridad. Cada swing de su arma trazaba arcos de energía dorada, que no cortaban la carne de los Jotuns, sino que parecían alcanzar algo más profundo, tocando las chispas de orden que aún residían en sus corazones corrompidos. Freya se posicionó en el centro del campo de batalla, sus ojos brillando con visión profética, mientras coordinaba los movimientos de sus compañeros con una precisión que bordeaba lo milagroso. «¡Catán! ¡Ahora!», gritaba, y el joven herrero liberaba una explosión de fuego sagrado justo cuando un Jotun se detenía en confusión por el toque de la espada de Liv. «¡Hilda! ¡Los osos del este!», dirigía a Freya, y la niña del bosque llamaba a criaturas que emergían para flanquear a los gigantes. No para atacar, sino para crear patrones de movimiento que los guiaban hacia las posiciones donde los otros herederos podían actuar más efectivamente. Astrid tejía ilusiones que no engañaban, sino que revelaban, mostrando a los Jotuns imágenes de lo que habían sido antes de ser corrompidos, guardianes del equilibrio natural, protectores de las fronteras entre los mundos, seres de poder y sabiduría que habían sido pervertidos por fuerzas que no comprendían. Eric corría entre los defensores heridos, sus manos brillando con luz sanadora, pero también se acercaba a los Jotuns caídos, extendiendo esa misma luz hacia ellos. Para sorpresa de todos, algunos de los gigantes se calmaban bajo su toque, su furia primordial siendo reemplazada por una confusión que era el primer paso hacia la curación. Bion el Fuerte usaba su poder no para atacar, sino para crear barreras y refugios, protegiendo a los aldeanos mientras canalizaba la determinación de la comunidad entera hacia sus compañeros herederos. Magne se comunicaba constantemente con los animales del área, creando una red de inteligencia que permitía a los defensores anticipar cada movimiento de los Jotuns, mientras también enviaba mensajes de calma y comprensión hacia las criaturas atacantes. Pero fue cuando los 8 herederos se unieron en el centro de la batalla que ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Sus poderes individuales comenzaron a resonar unos con otros, creando una sinergia que trascendía cualquier cosa que hubieran logrado durante el entrenamiento. Una luz cálida y dorada brotó de su círculo, extendiéndose hacia afuera en ondas que tocaron tanto a defensores como atacantes. No era una luz que cegaba o quemaba, sino una que iluminaba, que revelaba verdades ocultas y despertaba memorias dormidas. Los aldeanos sintieron como sus fuerzas se renovaban, como su valor se multiplicaba, como sus corazones se llenaban de una determinación inquebrantable. Pero los Jotuns experimentaron algo diferente. Comenzaron a recordar quiénes habían sido antes de la corrupción. Uno por uno, los gigantes de hielo comenzaron a detenerse en medio de su ataque. Sus ojos, antes brillando con malevolencia fría, comenzaron a mostrar confusión, luego reconocimiento y finalmente algo que parecía arrepentimiento. El líder de los Jotuns
fue el último en sucumbir a la influencia de la luz sanadora. Su forma masiva se tambaleó mientras luchaba contra memorias que habían estado sepultadas bajo capas de corrupción durante milenios. ¿Qué nos han hecho?, murmuró, su voz, ahora más confundida que amenazante. No somos. No, Ozzy. Freya se adelantó, su pequeña figura irradiando compasión mientras se dirigía al gigante confundido. Fueron engañados, le dijo gentilmente. Alguien o algo los corrompió, los alejó de su verdadero propósito. Pero pueden elegir ser diferentes. Ahora el Jotun líder se arrodilló lentamente, su forma masiva, temblando con emociones que había olvidado cómo sentir. Hemos hecho cosas terribles. Aldeas enteras han familias. El pasado no puede cambiarse, intervino Leaf, acercándose sin miedo, a pesar de que el gigante podría aplastarlo con un movimiento casual. Pero el futuro aún está en sus manos. Pueden elegir ser fuerzas de destrucción o pueden elegir ser lo que estaban destinados a ser, guardianes del equilibrio. Fue Eric quien selló la transformación. Se acercó al Jotun líder y colocó sus manos sanadoras en la rodilla del gigante. Una luz cálida se extendió desde el punto de contacto, y por primera vez en eones, el líder de los Jotuns sintió verdadera paz. Elegimos el equilibrio, declaró finalmente, su voz ahora resonando con propósito renovado. Pero, ¿cómo podemos reparar el daño que hemos causado? Sigrun, quien había observado toda la batalla desde las murallas, se acercó, con una sonrisa de profundo orgullo. Han logrado algo que incluso los dioses consideraban imposible, les dijo a los herederos. No solo han derrotado a un enemigo, lo han transformado en un aliado. Se dirigió a los Jotuns reunidos. Su redención vendrá a través del servicio. Usen su poder para reconstruir lo que destruyeron, para proteger lo que antes amenazaron, para mantener el equilibrio que una vez fue su sagrado deber. El líder de los Jotuns asintió solemnemente. Lo haremos, y cuando vengan amenazas más grandes, porque vendrán, estaremos listos para defender el equilibrio junto a estos jóvenes héroes. Mientras la aurora boreal danzaba sobre sus cabezas, en colores que nunca antes habían visto los aldeanos, Leaf se dio cuenta de que habían ganado mucho más que una batalla. Habían demostrado que el poder verdadero no residía en la dominación, sino en la comprensión, no en la destrucción del enemigo, sino en su transformación. Primera pausa narrativa. 6 minutos. Pero ninguno de ellos podría haber imaginado que esta victoria era solo el comienzo. En las sombras más profundas del cosmos, fuerzas aún más antiguas y poderosas habían notado lo que había ocurrido en esta pequeña aldea, y su respuesta sería algo que pondría a prueba no solo el poder de los herederos, sino la naturaleza misma de sus almas. Capítulo 4. El llamado de los dioses. En los días que siguieron a la transformación de los Jotuns, la aldea experimentó cambios extraordinarios. Los gigantes reformados trabajaron incansablemente para reparar los daños causados durante su periodo de corrupción. Pero más importante aún, su presencia había alterado fundamentalmente la energía del lugar. Donde antes crecían plantas ordinarias, ahora florecían especies que brillaban suavemente en la oscuridad. Los animales del bosque se volvieron más inteligentes y comunicativos, y el aire mismo parecía vibrar con una magia benevolente que fortalecía tanto el cuerpo como el espíritu. Los herederos descubrieron que sus habilidades también habían evolucionado. Leaf podía ahora sentir las emociones de su pueblo y canalizar su esperanza colectiva a través de su espada. Freya veía visiones no solo del futuro, sino también del pasado distante, conectando patrones a través del tiempo de maneras que proporcionaban sabiduría profunda. Hilda había desarrollado tal afinidad con la naturaleza que las plantas crecían más rápidamente bajo su cuidado, y los animales heridos buscaban instintivamente su presencia. Catan descubrió que podía crear no solo fuego, sino cualquier forma
de energía térmica, desde el calor reconfortante de un hogar hasta la luz brillante que ahuyentaba incluso la oscuridad mágica. Pero fue durante una mañana especialmente hermosa, cuando los herederos practicaban sus nuevas habilidades en el claro del bosque, que recibieron una visita que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El aire se llenó súbitamente con una música celestial que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. Las hojas de los árboles comenzaron a brillar con luz dorada, y el suelo bajo sus pies se sintió más sólido, como si la misma tierra estuviera siendo reforzada por poder divino. Una figura se materializó gradualmente en el centro del claro, emergiendo de la luz como si estuviera siendo tejida a partir de rayos de sol y melodía pura. Era un hombre de estatura media, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad que era imposible ignorar. Tenía un solo ojo, el otro cubierto por un parche que parecía estar hecho de la misma sustancia que las estrellas. Su barba era larga y blanca, y fluía como agua de plata. Vestía ropas que cambiaban constantemente de color y textura, adaptándose al entorno como si estuvieran vivas. Dos cuervos magníficos se posaron en sus hombros, sus ojos brillando con una inteligencia que trascendía lo animal. En su mano sostenía una lanza que parecía ser forjada de luz solidificada, y su mera presencia hizo que todos los herederos sintieran simultáneamente ganas de arrodillarse y de correr. «Soy», declaró, y su voz resonó no solo en sus oídos, sino en sus almas. «Padre de todos, Rey de Asgard. Y he venido a conocer a los mortales que han logrado algo que incluso nosotros, los dioses, considerábamos imposible». Los herederos se quedaron sin palabras. Habían crecido escuchando historias de los dioses. Pero estar en presencia del más poderoso de todos ellos era algo para lo que ningún entrenamiento podría haberlos preparado. Fue Lif quien finalmente encontró su voz, aunque sonó más joven y menos segura de lo que habría querido. «Gran Padre de todos», dijo, haciendo una reverencia respetuosa, «somos solo jóvenes de una aldea pequeña. No entendemos cómo podríamos haber hecho algo que impresione a los dioses». Odín sonrió, una expresión que era a la vez paternal y infinitamente sabia. «La humildad es una virtud rara en aquellos que poseen poder verdadero», observó. «Pero lo que han logrado va más allá de simple poder. Han demostrado algo que nosotros, en nuestra antigua sabiduría, habíamos comenzado a olvidar». Se acercó al grupo, y cuando caminaba, flores brotaban bajo sus pies. «Durante eones hemos tratado los conflictos como batallas que deben ganarse o perderse. Ustedes han mostrado que algunos conflictos pueden ser transformados en algo completamente diferente, en oportunidades para la sanación y el crecimiento». Freya, siempre directa en su honestidad infantil, se adelantó ligeramente. «¿Significa eso que hicimos algo bueno?». La risa de Odín sonó como viento entre campanas de plata. «Mi querida niña, han hecho algo magnífico. Han tomado seres que fueron corrompidos por el caos primordial y los han devuelto a su propósito verdadero. Es un tipo de magia que va más allá de hechizos o encantamientos». Su expresión se volvió más seria mientras estudiaba cada uno de sus rostros jóvenes. «Pero su éxito también ha traído atención de fuerzas que preferiríamos mantener dormidas. Hay entidades en las profundidades del cosmos que ven su capacidad de transformación como una amenaza a su propia existencia». Katen, cuyas manos comenzaron a brillar levemente con calor nervioso, preguntó: «¿Qué tipo de entidades?». «Seres que existían antes de que los mundos fueran formados», explicó Odín gravemente. «Criaturas del vacío primordial que se alimentan del caos y la desesperación. Para ellos, el orden y la armonía que ustedes representan es como un veneno mortal». Magnus, siempre práctico a pesar de su corta edad, planteó la pregunta que todos estaban pensando: «¿Qué podemos hacer contra algo así?». «Apenas pudimos manejar a los Jotuns, y eso fue
con mucha suerte. Pero no fue suerte, corrigió Odín con una sonrisa enigmática. Fue algo mucho más raro y valioso, Anne. Fue sabiduría del corazón combinada con coraje puro. Y ese, jóvenes herederos, es exactamente por lo que he venido a verlos. Sigren apareció en el borde del claro, como si hubiera sentido la presencia divina. Alver e Odan se arrodilló inmediatamente en señal de respeto. Mi señor, dijo, no esperaba que honor tan grande fuera otorgado a estos jóvenes. Anne, levántate, fiel mensajera, respondió Odín amablemente. Has cumplido tu misión de manera admirable. Pero ahora debe comenzar una nueva fase de entrenamiento. Una que solo puede ocurrir en Osgard mismo. Los herederos intercambiaron miradas de asombro y un poco de temor. La idea de visitar el reino de los dioses era algo que trascendía incluso sus aventuras más salvajes. ¿Quiere decir que iremos al hogar de los dioses?, preguntó Astrid, su voz apenas un susurro de asombro. Si así lo eligen, respondió Odín. Pero deben entender que el entrenamiento en Osgard será diferente a cualquier cosa que hayan experimentado. No solo desarrollarán sus habilidades físicas y mágicas, sino que también enfrentarán pruebas de carácter que determinarán si están verdaderamente preparados para la responsabilidad que conlleva su poder. Eric, siempre reflexivo, hizo una pregunta importante. ¿Qué pasa con nuestras familias y nuestra aldea mientras no estamos? La sonrisa de Odín se volvió más cálida. Su lealtad hacia sus seres queridos es exactamente la cualidad que buscábamos confirmar. Sus familias estarán protegidas por los Jotuns reformados y por encantamientos que yo mismo colocaré. Además, el tiempo fluye de manera diferente en Asgard. Lo que para ustedes serán meses de entrenamiento, aquí serán solo días. Bjorn el Fuerte, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló. Si vamos, significa que estaremos mejor preparados para proteger no solo nuestra aldea, sino otros lugares también. ¡Exactamente!, asintió Odín con aprobación. El entrenamiento en Osgard los preparará para enfrentar amenazas que van más allá de un solo mundo o reino. Aprenderán no solo a usar sus poderes individualmente, sino a trabajar en armonía con fuerzas cósmicas que pueden ayudarlos a mantener el equilibrio en múltiples dimensiones. Leaf miró a sus compañeros, viendo en sus rostros la misma mezcla de emoción y determinación que sentía en su propio corazón. Si nos ayudará a proteger mejor a aquellos que amamos, dijo finalmente, entonces aceptamos. Sabía que dirían eso, sonrió Odín. Pero antes de partir, hay algo más que deben sepa. En Osgard no solo entrenarán conmigo, sino también con otros dioses. Thor les enseñará sobre el valor y la fuerza justa. Freya la diosa les mostrará los misterios del amor que trasciende la muerte. Balder les revelará los secretos de la luz que nunca puede ser extinguida. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más compleja. Y también aprenderán de Loki, aunque sus lecciones serán diferentes a Freya. La vidente frunció el ceño ligeramente. En mis visiones, veo que nuestro tiempo en Osgard será hermoso, pero también desafiante, de maneras que no podemos imaginar. Todas las mejores lecciones son así, concordo, Odin. El crecimiento verdadero nunca es cómodo, pero siempre vale la pena el esfuerzo. Esa tarde, mientras los herederos se preparaban para un viaje que los llevaría más allá de todo lo conocido, se reunieron una última vez con sus familias. Las despedidas fueron emotivas, pero no desesperadas, pues todos sentían que esto era parte de un destino más grande que se estaba desarrollando. Thorwald abrazó a su hijo con el orgullo feroz de un padre vikingo. «Recuerda quién eres, Liv. No importa qué maravillas veas o qué poderes desarrolles, nunca olvides que eres hijo de Midgard y de nuestra gente». La madre de Freya, Astrid la Sobía, bendijo a su hija con palabras ancestrales de protección. «Que tu visión siempre sea clara,
mi pequeña, murmuró, y que tu corazón permanezca puro, sin importar qué tentaciones enfrentes. Cada familia ofreció bendiciones similares, reforzando los lazos de amor y lealtad que mantendrían a los herederos conectados con sus raíces sin importar cuán lejos viajaran. Cuando llegó el momento de partir, Odín extendió su lanza hacia el cielo. Un portal de luz dorada se abrió, mostrando vislumbres de un reino de belleza indescriptible, donde las montañas tocaban las estrellas y los ríos fluían con luz líquida. ¿Están listos para el próximo capítulo de su aventura?, preguntó el padre de todos. A los 8 herederos se tomaron de las manos, formando un círculo de determinación unida. «Estamos listos», respondieron al unísono, y con eso cruzaron el umbral hacia Asgard, dejando atrás su mundo mortal para adentrarse en los misterios divinos que moldearían no solo sus destinos individuales, sino el futuro de todos los mundos. Capítulo 5. Entrenamiento en el reino de los dioses. El primer paso en Asgard fue una experiencia que ninguno de los herederos olvidaría jamás. El aire mismo parecía estar hecho de música y luz, cada respiración llenando sus pulmones con energía que los hacía sentir más vivos de lo que nunca habían estado. El paisaje que se extendía ante ellos desafiaba toda descripción. Montañas que cambiaban de color según la hora del día se alzaban hacia un cielo donde 3 soles danzaban en armonía perfecta. Ríos de agua cristalina fluían cuesta arriba, formando cascadas que caían hacia las nubes. Árboles gigantescos, cuyos troncos parecían estar hechos de oro viviente, se extendían tan alto que sus copas se perdían entre las estrellas. «Bienvenidos a Asgard», dijo Odín, su voz ahora mezclándose con la sinfonía ambiental del reino divino. «Aquí, las leyes de la física obedecen tanto a la belleza como a la lógica. Es un lugar donde sus pensamientos y emociones tendrán efectos tangibles en el mundo que los rodea». Para demostrar su punto, señaló hacia Freya, cuya expresión de asombro puro había hecho que flores de colores imposibles brotaran bajo sus pies. Cuando Catán sonrió con alegría genuina, pequeños soles en miniatura aparecieron flotando alrededor de su cabeza, proporcionando una luz cálida y reconfortante. «Esto será parte de su entrenamiento», explicó Odín mientras los guiaba por un sendero que parecía estar hecho de cristales de arcoíris sólidos. Aprenderán a controlar no solo sus habilidades específicas, sino también el impacto que sus estados emocionales tienen en la realidad circundante. Su destino era Valhalla, el gran salón de los dioses, una estructura tan magnífica que simplemente contemplarla requería un esfuerzo consciente. Los muros parecían construidos de luz aurora solidificada, y el techo se perdía en alturas donde danzaban auroras perpetuas en todos los colores imaginables e inimaginables. Antes de conocer a los otros dioses, les dijo Odín mientras se acercaban a las puertas masivas, deben entender algo fundamental. Cada uno de nosotros representa aspectos diferentes del poder cósmico, pero también de la responsabilidad. Observen, aprendan, pero nunca olviden que el poder sin sabiduría es la semilla de la destrucción. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un salón que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. El interior pulsaba con una energía que hizo que los herederos se sintieran simultáneamente pequeños e importantes, humildes, pero dignos de estar allí. En el centro del salón, sentados alrededor de una mesa que parecía estar hecha de estrella cristalizada, estaban los dioses nórdicos en toda su gloria y majestuosidad. Thor se levantó primero, su presencia llenando el aire con electricidad. Tangible era más grande que cualquier mortal, con cabello rojo como el cobre fundido y ojos que brillaban como relámpagos azules. Su martillo Mjolnir descansaba casualmente en la mesa, pero irradiaba un poder que hacía que el aire circundante chisporroteara con energía contenida. Así que estos son los jóvenes mortales
que han logrado lo imposible, declaró Thor, con una sonrisa que era feroz y amigable a la vez. He oído historias de su batalla con los Jotun. Cualquiera que pueda transformar enemigos en aliados tiene mi respeto. Freya la diosa se acercó con una gracia que hacía que cada movimiento pareciera una danza. Era hermosa de una manera que trascendía lo físico, irradiando un amor tan puro que los herederos sintieron instantáneamente que estaban en presencia de alguien que los entendía completamente. Queridos niños, dijo con una voz como melodía encarnada, han mostrado que el poder verdadero no viene de la dominación, sino de la comprensión. Será mi honor enseñarles sobre el amor que puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Balder emergió de la luz misma, su presencia irradiando una luminosidad que era cálida sin ser cegadora, perfecta sin ser intimidante. En cuando sonrió, los herederos sintieron como si todas sus preocupaciones se desvanecieran temporalmente, reemplazadas por una paz profunda que nunca habían experimentado. Jóvenes guardianes, les dijo con una voz que sonaba como el amanecer hecho. Sonido, aprenderán que la luz verdadera no es la que destruye la oscuridad, sino la que la transforma en algo hermoso. Y desde las sombras del gran salón apareció una figura que hizo que todos los herederos sintieran una mezcla de fascinación y cautela. Loki era delgado y elegante, con ojos que brillaban con una inteligencia tan afilada que parecía cortar a través de cualquier pretensión. Su sonrisa era enigmática, como si conociera secretos que podrían cambiar el mundo. Los famosos transformadores de enemigos, dijo Loki, con una voz que bailaba entre la burla y la admiración genuina. Ser interesante enseñarles algunas verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. Odín tomó su lugar en el centro del grupo. Cada uno de mis hermanos y hermanas les enseñará aspectos diferentes de lo que necesitarán saber, pero recuerden, aquí en Asgard, el aprendizaje no es pasivo. Cada lección requerirá que participen completamente, que arriesguen no solo su comodidad, sino también sus concepciones previas sobre ustedes mismos. Thor fue el primero en llevárselos para entrenamiento. Los condujo a un campo de práctica que se extendía hasta el horizonte, donde el suelo parecía estar hecho de nubes solidificadas, que proporcionaban el soporte perfecto para cualquier tipo de ejercicio. La fuerza, declaró Thor mientras Mjolnir aparecía en su mano, como si hubiera sido atraído por magnetismo divino. No es solo sobre qué tan fuerte puedes golpear, es sobre saber cuándo golpear, cuándo sostenerse y cuándo usar tu poder para proteger en lugar de atacar. Para demostrar, alzó su martillo y lo dejó caer con fuerza controlada contra el suelo nublado. En lugar de crear destrucción, el impacto generó ondas de energía que fortalecieron a todos los herederos, llenándolos con vitalidad renovada. Bjorn llamó al joven más fuerte del grupo. Ven aquí, quiero que levantes esa roca. Hacia una boulder que parecía del tamaño de una casa pequeña. Bjorn se acercó y, utilizando toda su fuerza sobrehumana, logró levantar la roca. Pero el esfuerzo era visible, y sus músculos temblaban con la tensión. Bien, asintió Thor. Ahora hazlo de nuevo, pero esta vez no pienses en levantar la roca. Piensa en proteger algo precioso que está debajo de ella. Bjorn cerró los ojos y se imaginó que su hermana pequeña estaba atrapada bajo la piedra. Cuando la levantó esta vez, parecía no pesar más que una pluma, y él apenas mostró signos de esfuerzo. ¿Ven la diferencia?, preguntó Thor a todo el grupo. Cuando luchamos por nosotros mismos, usamos solo nuestra propia fuerza. Cuando luchamos por otros, accedemos a reservas de poder que ni siquiera sabíamos que poseíamos. La lección de Freya, la diosa, fue completamente diferente. Los llevó a un jardín donde cada flor contaba una historia de amor en sus diferentes formas: amor romántico, amor familiar, amor por la comunidad, amor por la justicia. El amor
les explicó mientras caminaban entre flores que cambiaban de color según las emociones de quienes las observaban. Es la fuerza más poderosa del cosmos, pero también es la más incomprendida. Muchos confunden el amor con debilidad, cuando en realidad es lo que da significado a toda fuerza. Se detuvo frente a una rosa que brillaba con luz interna. Eric llamó al sanador del grupo. «Toca esta flor y dime qué sientes». Cuando Eric extendió su mano, la rosa respondió floreciendo aún más brillante en «Siento paz», reportó, con pero también una determinación feroz de proteger esa paz. «Exactamente», sonrió la diosa. «El amor verdadero no es pasivo, es activo, valiente, dispuesto a enfrentar cualquier oscuridad para preservar lo que es precioso». Dirigió su atención a todo el grupo. «Sus poderes se amplificarán exponencialmente cuando aprendan a canalizarlos a través del amor genuino, por aquellos que protegen. Pero cuidado, en el amor también los hará más vulnerables emocionalmente. Deberán aprender a mantener corazones abiertos sin ser abrumados por el dolor del mundo». La enseñanza de Boulder tuvo lugar en una cámara de luz pura, donde las paredes, el piso y el techo brillaban con una luminosidad que era imposible de mirar directamente, pero que no lastimaba los ojos. «La luz», explicó Boulder mientras los herederos se adaptaban gradualmente al ambiente radiante, «no es la ausencia de oscuridad, es algo completamente diferente. La oscuridad es simplemente la falta de algo, pero la luz es una fuerza activa de creación y revelación». Gesticuló hacia Astrid la joven. «Tus ilusiones tienen el poder de mostrar verdades ocultas, pero ¿has considerado que también podrían crear realidades completamente nuevas?». Astrid frunció el ceño, considerando las implicaciones. «¿Quiere decir que podría ser que las cosas que imagino se vuelvan reales con el entrenamiento y la sabiduría correctos?» «Sí», asintió Boulder, «pero tal poder conlleva responsabilidades tremendas. Cada realidad que creas debe servir al bien mayor, no solo a tus propios deseos». Para demostrar, extendió su mano y creó una pequeña esfera de luz que se transformó en un pájaro viviente que voló alrededor de la habitación antes de convertirse en música que llenó el aire con melodías hermosas. «La creación responsable requiere 3 cosas», enseñó Boulder: intención pura, comprensión de las consecuencias y la voluntad de aceptar responsabilidad por todo lo que traen a la existencia. Pero fue la lección de Loki la que resultó ser la más desafiante. Los llevó a una habitación que cambiaba constantemente, donde las paredes se movían, los colores se transformaban sin aviso, y la gravedad parecía ser solo una sugerencia. La verdad incómoda sobre el poder comenzó Loki mientras caminaba por el techo como si fuera el suelo. Es que siempre existe la tentación de usarlo para fines egoístas, y la tentación más peligrosa es la que viene disfrazada de buenas intenciones. Se materializó frente a Liv, su sonrisa afilada como una navaja. «Dime, joven líder, ¿nunca has sentido la tentación de tomar decisiones por otros por su propio bien?». Liv se incómodo, pero respondió honestamente: «Sí, a veces siento que sé que es mejor para mis compañeros». «Excelente honestidad», se rió Loki. «Esa tentación es exactamente como comienzan todos los tiranos, convenciéndose a sí mismos de que saben lo que es mejor para todos los demás». La habitación cambió de nuevo, y ahora estaban de pie, en lo que parecía ser una versión distorsionada de su aldea natal, donde ellos mismos aparecían como estatuas doradas, adoradas por figuras encapuchadas. Declaró Loki con un gesto dramático, «es uno de los futuros posibles que esperan si permiten que el poder los corrompa. Se convertirían en aquello contra lo que lucharon». Freya, la vidente, estudió la visión con ojos que brillaban con comprensión profética. «Pero también veo que tenemos la elección de ser diferentes», observó. «Cada momento
cada decisión. Podemos elegir el servicio sobre la dominación. Loki aplaudió lentamente. La vidente tiene razón. El poder en sí mismo no es corrupto, pero es como un río que siempre busca el camino más fácil. Sin vigilancia constante, siempre fluirá hacia el egoísmo. Durante las siguientes semanas, que fueron solo días en Midgard, los herederos rotaron entre diferentes instructores divinos, cada uno enseñándoles aspectos únicos del poder, la responsabilidad y la sabiduría. Pero también tuvieron tiempo para explorar Asgard por su cuenta, descubriendo maravillas que expandieron sus comprensiones de lo que era posible. Visitaron la biblioteca cósmica de Mimir, donde todo el conocimiento del universo estaba contenido en libros que se escribían a sí mismos. Exploraron los talleres de los dioses artesanos, donde las estrellas eran forjadas y los planetas esculpidos. Nadaron en lagos de luz líquida que curaban no solo heridas físicas, sino también dolor. Pero tal vez lo más importante fue que aprendieron a trabajar juntos de maneras que trascendían sus habilidades individuales. Bajo la guía de los dioses, desarrollaron técnicas de sincronización que les permitían combinar sus poderes de forma que la suma resultara exponencialmente mayor que las partes. Una tarde, mientras practicaban en los campos de entrenamiento de Thor, lograron algo que incluso los dioses encontraron impresionante. Los 8 herederos se colocaron en un círculo y, concentrándose completamente, crearon entre ellos una esfera de energía pura que contenía aspectos de todos sus poderes. La esfera brillaba con la determinación de Lif, pulsaba con las visiones de Freya, irradiaba la calidez de Catán, resonaba con la armonía natural de Hilda, reflejaba la honestidad de Astrid, fluía con la sanación de Eric, se mantenía firme con la fuerza de Bjorn y susurraba con la sabiduría de Magnus. «Extraordinario», murmuró Odin, quien había aparecido silenciosamente para observar. «Han logrado crear algo completamente nuevo. Han una manifestación física de la cooperación perfecta». Thor se acercó, Mjolnir brillando con luz apreciativa. «He visto a guerreros legendarios entrenar durante siglos sin lograr tal sincronización. Pero Freya la diosa notó algo más en la esfera de energía». «Hay algo más», observó con voz llena de asombro. «Esta energía tiene la capacidad de transformar no solo individuos, sino realidades enteras». Fue Loki quien verbalizó lo que todos estaban pensando. Con este poder, podrían remodelar mundos enteros según su visión. La pregunta es: ¿confiaremos en que usar tal poder sabiamente? Los herederos intercambiaron miradas, sintiendo el peso de las implicaciones. Habían venido a Asgard para aprender a proteger su aldea, pero ahora se encontraban con habilidades que podrían cambiar el cosmos mismo. «No queremos remodelar mundos», dijo Lif finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Queremos ayudar a los mundos a encontrar su propia perfección natural». «¿Y esa?», sonrió Odín con orgullo paternal brillando en su único ojo. «Es exactamente la respuesta que esperábamos escuchar». Capítulo 6. En la prueba final, su último día en Asgard comenzó con una convocatoria inesperada. Odín los despertó. Antes del amanecer, a Hank, en Asgard, el concepto de tiempo funcionaba de manera diferente, con una expresión más seria de lo que nunca la habían visto. «Ha llegado el momento de su prueba final», anunció sin preámbulos. «Pero no será una prueba de sus habilidades, sino de su carácter. Y las consecuencias de esta prueba afectarán no solo sus destinos personales, sino el equilibrio de múltiples». Real los condujo a una parte de Asgard que nunca habían visto antes, en un valle sombrío, donde incluso la luz dorada del reino divino parecía atenuada. En el centro del valle se alzaba una estructura antigua que parecía estar hecha de la misma sustancia que los agujeros negros. «Este es el pozo de Ymir», explicó Odín mientras se acercaban a la estructura ominosa. «Aquí es donde las fuerzas del caos primordial fueron contenidas al comienzo de los tiempos. Pero esas fuerzas
se han agitado, despertadas por su éxito en transformar a los Jotun. Thor apareció a su lado, con Mjolnir preparado, pero una expresión preocupada en su rostro, usualmente confiado. Algo ha estado usando el despertar de sus poderes como una señal, explicó. Una entidad que existía antes de la creación misma ha comenzado a removerse en las profundidades del pozo. Freya la diosa se acercó con una expresión que mezclaba amor y pena. Queridos niños, la entidad que se agita es parte de lo que sus antepasados llamaban Ramongandor, la serpiente del Mundón, pero no es la criatura física de las leyendas, sino algo mucho más abstracto y peligroso. Balder irradió una luz preocupada, mientras añadía: es la personificación del nihilismo cósmico, la fuerza que susurra que todo esfuerzo es inútil, que toda creación eventualmente será destruida, que no hay punto en luchar por nada. Loki emergió de las sombras con su sonrisa habitual notoriamente ausente, y ha detectado que ustedes representan algo que considera una amenaza existencial. La idea de que el significado puede ser creado incluso en un universo que eventualmente morirá. Los herederos se acercaron al borde del pozo, sintiendo inmediatamente una presencia que era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado antes. No era malévola en el sentido tradicional, era simplemente ambasía, un vacío que parecía succionar no solo luz y calor, sino también esperanza y propósito. ¿Qué se supone que hagamos?, preguntó Magnus, su voz apenas un susurro mientras luchaba contra la influencia depresiva de la entidad. Esa es la prueba, respondió Odín solemnemente. Deben decidir por ustedes mismos. La entidad no puede ser destruida, porque es parte fundamental de la realidad. Pero tal vez con lo que han aprendido puedan encontrar otra solución. En ese momento, una voz resonó desde las profundidades del pozo. Aunque no era una voz en el sentido tradicional, sino más bien una ausencia de sonido que de alguna manera formaba palabras en sus mentes. Los pequeños creadores de esperanza han venido a verme, murmuró la presencia. ¿Creen realmente que sus pequeños actos de transformación importan en la inmensidad del tiempo cósmico? ¿Creen que el amor y la compasión que predican tendrán algún significado cuando las estrellas se apaguen y el universo se enfríe hasta la muerte térmica? La influencia de la entidad era abrumadora. Eric sintió que su deseo de sanar se desvanecía, reemplazado por la certeza de que toda curación era temporal. Astrid vio sus ilusiones hermosas marchitarse, convertidas en recordatorios de la futilidad. Bjorn sintió que su fuerza no tenía propósito en un cosmos destinado al colapso, pero fue Freya quien respondió primero, su voz temblando pero firme. Tal vez tengas razón sobre el final del universo, dijo, dirigiéndose directamente al pozo. Tal vez todo terminará eventualmente, pero eso no hace que lo que hacemos ahora sea menos importante. Se acercó más al borde, a pesar de que la influencia nihilista de la entidad se intensificaba. He visto en mis visiones que incluso si este universo termina, la bondad que creamos, el amor que compartimos, las vidas que mejoramos, todo eso se convierte en semillas para nuevas realidades. Liv se unió a su hermana, sintiendo como su espada ancestral comenzaba a brillar no con poder destructivo, sino con determinación pura. Y más importante aún, añadió, el significado no viene del resultado final, viene del acto mismo de elegir la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el miedo. Uno por uno los otros herederos se acercaron al pozo, cada uno añadiendo su propia perspectiva a la respuesta colectiva. Katen habló del calor que proporcionaba no porque durara para siempre, sino porque aliviaba el sufrimiento en el momento presente. Hilda habló de la belleza de la naturaleza que florecía y moría en ciclos eternos, encontrando perfección en la impermanencia misma. Magnus habló de las conexiones que formaba con los animales,
relaciones que eran preciosas precisamente porque eran efímeras. Eric habló de la sanación como un acto de fe en la posibilidad de mañana. Astrid habló de las ilusiones como maneras de mostrar que la realidad siempre podía ser más hermosa de lo que parecía. Bjorn habló de usar su fuerza para construir cosas que otros disfrutarían, incluso sabiendo que eventualmente serían derribadas. Mientras hablaban, algo extraordinario comenzó a suceder. La luz que emanaba de sus corazones unidos no dispersó la oscuridad del pozo, sino que comenzó a danzar con ella, creando patrones de belleza que no podrían haber existido sin ambos elementos. «Interesante», murmuró la voz desde las profundidades, aunque ahora sonaba más curiosa que desesperanzada. «Proponen que el significado puede existir, no a pesar de la impermanencia, sino precisamente debido a ella». «Exactamente», respondió Freya con confianza creciente. «Un amor que durara para siempre no requeriría coraje. Una vida que nunca terminara no tendría urgencia para hacer el bien. Es nuestra mortalidad, nuestra fragilidad, lo que hace que nuestras elecciones sean preciosas». La transformación que siguió fue sutil, pero profunda. La entidad en el pozo no desapareció ni se convirtió en algo completamente diferente. En su lugar, comenzó a servir un nuevo propósito: a recordar a todas las criaturas vivientes que la vida era preciosa, precisamente porque era finita, que las elecciones importaban, precisamente porque las consecuencias eran reales. Han logrado algo que incluso nosotros, los dioses, no habíamos considerado, admitió Odín con asombro genuino. No han derrotado al nihilismo, lo han integrado en una comprensión más profunda del propósito. Thor se rió con admiración. Han convertido la desesperación cósmica en una razón para vivir más plenamente. Freya la diosa irradiaba orgullo maternal. Han demostrado que la sabiduría verdadera no viene de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas y estar dispuestos a vivir con incertidumbre. Balder brilló más intensamente, y han mostrado que la luz más brillante es la que abraza tanto la alegría como la tristeza, encontrando belleza en la totalidad de la experiencia. Incluso Loki parecía genuinamente impresionado. Tebowed dijo con una sonrisa que por una vez era completamente sincera, que no vi venir esa solución. Han tomado la paradoja más fundamental de la existencia y la han convertido en una fuente de significado. Segundau pausau, Nahachivau menos 6 minutos antes del final. Pero cuando regresaron a Midgard, los herederos descubrirían que su tiempo en Asgard había cambiado más que solo sus habilidades. Su transformación había enviado ondas a través de múltiples realidades, y ahora enfrentarían desafíos que pondrían a prueba no solo lo que habían aprendido, sino quienes habían elegido convertirse. Capítulo 7. El regreso y la nueva realidad. El portal de regreso a Midgard se abrió en el mismo claro del bosque, donde habían entrenado por primera vez con Sigrun, pero los herederos inmediatamente se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado durante su ausencia. Aunque habían estado en Asgard durante meses de tiempo divino, en Midgard habían pasado solo 3 días. Sin embargo, el mundo parecía diferente de maneras que iban más allá del tiempo transcurrido. Los colors eran más vibrantes, los sonidos más ricos, y había una calidad en el aire que sugería que la realidad misma había sido sutilmente alterada. Los árboles parecían más vivos, con hojas que brillaban suavemente incluso sin luz solar directa. Los animales los observaban con una inteligencia nueva, como si también hubieran sido tocados por el poder transformador. ¿Sienten eso?, preguntó Freya mientras tocaba el tronco de un roble que ahora irradiaba una calidez gentil. Es como si nuestro entrenamiento en Asgard hubiera cambiado no solo a nosotros, sino también al mundo a nuestro alrededor. Sigrun apareció entre los árboles, pero ella también había sido transformada. Su apariencia seguía siendo la de una mensajera divina,
Pero ahora había algo más terrenal en ella, como si hubiera encontrado una manera de existir completamente tanto en el reino mortal como en el divino. Su transformación ha enviado ondas a través de múltiples dimensiones, explicó con una sonrisa que mezclaba orgullo y preocupación. El trabajo que hicieron con la entidad nihilista en el pozo de Emir ha alterado la estructura fundamental de la realidad local. Este mundo ahora existe en un estado de equilibrio perfecto entre lo mortal y lo divino. Catán extendió sus manos y descubrió que podía crear no solo fuego, sino cualquier forma de energía que pudiera imaginar, desde luz suave que curaba plantas marchitas hasta calor que derretía la nieve sin dañar la hierba debajo. Es como si nuestros poderes se hubieran multiplicado por 10, observó con asombro. Más que eso, corrigió Sigrun. Sus poderes se han refinado. Ahora están conectados directamente con la esencia de la creación responsable. Pueden hacer casi cualquier cosa que imaginen, pero solo si sirve al bien. Mayo R. Mientras caminaban de regreso hacia la aldea, Magnus notó que su comunicación con los animales había evolucionado dramáticamente. No solo podía escuchar sus pensamientos, sino que también podía percibir las emociones de todas las criaturas vivientes en un radio considerable. Los animales están felices, reportó con asombro. No solo contentos, sino genuinamente gozosos. Es como si supieran que algo maravilloso ha ocurrido. Cuando llegaron a la aldea, fueron recibidos por una escena que era familiar pero transformada. Sus familias corrieron a recibirlos con lágrimas de alegría, pero incluso los aldeanos más simples parecían diferentes. Había una luz en sus ojos que no había estado allí antes, una confianza en sus movimientos que sugería que habían sido tocados por algo extraordinario. Thorwald abrazó a su hijo con fuerza feroz, pero cuando se apartó, sus ojos brillaban con una comprensión. Nuevan Leaf dijo con voz llena de asombro: durante los 3 días que estuvieron fuera, hemos experimentado cosas que desafían toda explicación. Las plantas crecen más rápido, las heridas sanan más rápidamente, y los conflictos entre familias se resuelven solos, como si la gente simplemente no pudiera mantener rencores. Astrid la Sobía, madre de Freya, tomó las manos de su hija y sonrió con lágrimas en los ojos. Mi pequeña vidente, murmuró, tus visiones han estado fluyendo a través de los sueños de toda la aldea. Hemos visto glimpses de futuros hermosos, y esas visiones nos han llenado de esperanza como nunca antes. Pero fue Sigurd el anciano quien proporcionó la explicación más completa de lo que había ocurrido. Reunió a toda la aldea en el gran salón esa noche, su rostro arrugado brillando con una sabiduría que parecía haber aumentado exponencialmente. Durante su ausencia, comenzó, dirigiéndose tanto a los herederos como a la multitud reunida, nuestra aldea se ha convertido en algo completamente nuevo. Seguimos siendo mortales, seguimos enfrentando desafíos y dificultades, pero ahora existimos en armonía perfecta, con fuerzas que antes solo conocíamos en leyenda. Gesticuló hacia las ventanas, donde auroras suaves danzaban en el cielo nocturno. A pesar de que la temporada era incorrecta para tal fenómeno, los Jotuns reformados han establecido una ciudad cristalina en las montañas del norte, donde trabajan para reparar el daño que causaron durante su período de corrupción. Pero más que eso, han comenzado a enseñar a nuestros artesanos técnicas de construcción que pueden crear edificios que duran milenios mientras se adaptan a las necesidades de sus habitantes. Eric el sanador se adelantó con curiosidad. ¿Qué hay de las enfermedades y las heridas? ¿Todavía existen? Existen, asintió Sigurd, pero ahora sirven un propósito diferente. En lugar de ser fuentes de sufrimiento sin sentido, se han convertido en oportunidades para el crecimiento, la compasión y la conexión comunitaria. Las heridas sanan más rápido,
pero también enseñan lecciones más profundas. Las enfermedades son menos severas, pero proporcionan momentos para que las familias se acerquen más. Hilda preguntó sobre los animales y las plantas que había notado durante su camino de regreso. Los bosques están más vivos que nunca, reportó Sigurd con una sonrisa. Los animales y las plantas han desarrollado una forma de cooperación que va más allá de cualquier cosa registrada en nuestras historias. Es como si toda la naturaleza hubiera aprendido a trabajar junta como un organismo único y consciente. Astrid la joven frunció el ceño ligeramente. Pero, ¿no hace eso que la vida sea demasiado fácil? ¿Qué pasa con los desafíos que nos hacen crecer? Fue una pregunta inteligente que mostró que su entrenamiento en Asgard había refinado no solo sus poderes, sino también su sabiduría. Sigrun respondió con aprobación visible. Los desafíos aún existen, explicó, pero ahora son desafíos de crecimiento en lugar de supervivencia básica. En lugar de luchar simplemente para obtener comida suficiente o mantenerse calientes, la gente ahora puede enfocarse en convertirse en las mejores versiones de sí mismos, en desarrollar talentos artísticos, en explorar filosofías profundas, en formar relaciones más significativas. Bjorn el Fuerte planteó una preocupación práctica. ¿Qué pasa cuando viene gente de otras aldeas? ¿Cómo explicamos lo que ha ocurrido aquí? Ya han comenzado a llegar, respondió Thorwald con una sonrisa orgullosa. Comerciantes y viajeros que han escuchado rumores de una aldea donde la gente vive en armonía perfecta. Algunos vienen escépticos, otros desesperados, pero todos se van cambiados. Sigrun, Acadio, la transformación no es algo que puedan imponer en otros, pero es algo que otros pueden elegir adoptar. Cuando la gente ve cómo viven aquí, cuando experimentan la paz y la prosperidad que han creado, muchos eligen quedarse. Why? Hey, Magnus, siempre práctico, preguntó. ¿Pero qué pasa si vienen personas con malas intenciones? Personas que quieren tomar lo que hemos construido en lugar de contribuir a ello. ¿Esa? Sonrió Loki, quien apareció súbitamente en el salón con su típico dramático timing. Es exactamente la pregunta correcta. Why, Larry? Es que su pequeño paraíso está a punto de enfrentar su primera prueba real. La aparición del dios embaucador causó un revuelo momentáneo, pero los aldeanos habían crecido acostumbrados a lo extraordinario durante los últimos días. Loki se acercó al fuego central, su expresión inusualmente seria. Mientras estaban en Asgard, continuó. La noticia de su transformación de los Jotuns y la alteración de la realidad local ha llegado a oídos de individuos menos benevolentes. Una coalición de señores de la guerra de reinos lejanos ha decidido que lo que han creado aquí representa una amenaza a su forma de vida basada en el conflicto y la dominación. Un silencio tenso se apoderó del salón. Los herederos intercambiaron miradas, sintiendo como la responsabilidad que habían aceptado se volvía súbitamente muy real. «¿Cuánto?», preguntó Leaf, su mano encontrando instintivamente la empuñadura de su espada ancestral. «Suficientes para ser un problema serio», admitió Loki, «pero no tanto como para ser imposible de manejar, especialmente con sus nuevas habilidades y la cooperación de los Jotuns reformados».